Mami. Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Para el día de hoy nos corresponde Números capítulo 35 y el tema para hoy, mi refugio. Este capítulo de Números nos habla acerca de esas ciudades de refugio, acerca de esas ciudades que Dios había colocado como ese lugar donde podían refugiarse, pero refugiarse ¿quiénes? Aquellas personas que habían cometido alguna falta, algún homicidio, alguna persona que haya acabado con la vida de otros. Pero veamos qué significa refugio. Refugio dice lugar que sirve para protegerse de un peligro. Es una protección o un amparo. Y veamos en el versículo 11 del capítulo 35. Designen ciudades de refugio para ustedes a donde pueda huir el que mate a alguien por accidente. Dios le había dado una orden de que debían hacer unas ciudades de refugio en las cuales podían ellos estar. Eran 6 ciudades que habían establecido. Estas ciudades les servirían a estas personas para estar seguras. Porque ¿qué pasaba? Si alguien mataba, si alguien cometía este delito, si mataba a alguien, un familiar cercano al muerto podía matarlo. Si esta persona lo hacía de manera involuntaria, podía ir a este lugar, podía ir a este lugar de refugio, podía refugiarse en ese lugar. Pero si salía de ese lugar, podía estar en riesgo de que estas personas lo encuentren y lo maten. Ahora, ¿cuál es nuestro refugio? Nosotros tenemos un refugio maravilloso que es el Señor Jesucristo. Antes habían estas 6 ciudades de refugio en las cuales estos homicidas podían ir. En este lugar podían estar todas estas personas de manera segura. Era una ciudad completa donde ellos podían estar. Eran 6 ciudades que estaban ubicadas de manera estratégica. Estaban ubicadas a todo alrededor del territorio de Israel. Estas ciudades le pertenecían a los levitas, le pertenecían a los sacerdotes. Y ellos estaban encargados de la vigilancia de ese lugar. Mientras el sacerdote viviera, no podían hacerle ningún daño a estas personas. De igual forma, mientras este sacerdote viviera, estas personas que habían cometido ese delito no podían volver a la ciudad, porque estaban cohibidas, porque estaban limitadas de ese privilegio de estar en medio de la ciudad. Nosotros antes vivíamos en un mundo de delitos, en un mundo de pecado, en un mundo que nos había absorbido, en un mundo que había acabado con nosotros. Estábamos inmersos en tantos problemas, en tantas dificultades, que Satanás quería acabar con nuestras vidas, pero encontramos un día que Cristo es nuestro refugio. Pues como dice Jenny, era necesario que en ese entonces se construyera ese tipo de ciudades para proteger a aquellos que habían cometido un delito, pero que no era su intención hacerlo. E igual ahora tenemos ese refugio que es Jesucristo. El problema es que muchos de nosotros, a pesar de que sabemos que Él es nuestra protección, nos sentimos desprotegidos. Debemos sentir que Él es nuestro refugio, debemos sentir que Él es nuestra protección. Solo de esa manera nosotros podemos estar seguros. Amén. Veamos en el versículo 25. Será enviado de regreso a la ciudad de refugio a donde él escapó, y vivirá allí hasta que muera el sumo sacerdote que fue ungido con el aceite para consagrar. En esa versión que me dice, el 25. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado,
y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Miraba en la versión, la nueva versión internacional, que decía algo muy importante, decía, se mantendrá a salvo en esa ciudad. Pero ¿qué pasaba en el momento que salía de esa ciudad? Podía encontrarlo el familiar del muerto y lo podía matar. Mientras él estuviera dentro de esa ciudad, dentro de ese refugio, estaría protegido. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros llegamos a la vida con Cristo, estamos dentro de ese refugio. Pero ¿qué pasa en el momento que nosotros queremos salirnos de ese lugar? Puede llegar también ese homicida, ese Satanás, y acabar con nuestras vidas. Si nosotros estamos dentro de esa burbujita que es Cristo, si estamos dentro de ese refugio, nada ni nadie nos puede tocar. Pero ¿qué pasa en el momento en que nosotros decidimos salir de él? Estamos expuestos a que nos maten. ¿Qué pasa en el caso de un ratoncito? El ratoncito, mientras esté dentro de su cuevita, nada le puede pasar. Pero si sale de ahí, está expuesto a que lo maten. Si sale de ese lugar, está expuesto a morir. Y lo mismo pasa en nuestras vidas. Nosotros tenemos una hermosa relación con Cristo. Vivimos con Cristo. Pero ¿qué pasa en el momento en que decidimos salirnos de esa cobertura? ¿Qué pasa en el momento en que nosotros decidimos salirnos de esa protección? Sencillamente el enemigo puede llegar y acabar con nuestras vidas. Veamos en Efesios 2:1. Hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Dice, hace tiempo ustedes estaban muertos espiritualmente, porque no es necesariamente una muerte física, pero sí una muerte espiritual. Dice, antes estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados, a causa de sus delitos. ¿Y qué es delito? Dice delito, comportamiento que ya sea voluntario o involuntario, resulta contrario a lo establecido por la ley y lo hace merecedor de un castigo. El delito es un comportamiento que no va en coherencia con la ley, es algo que se va en contra de la ley. Y lo que dice ahí me parece algo importante y es merecedor de castigo. Cuando nosotros estábamos en el mundo, hacíamos cosas que a Dios le desagradaban y éramos merecedores de ese castigo. Pero Cristo pagó un precio por cada uno de nosotros. Y a veces nosotros hacemos de que ese precio que Cristo pagó por nuestras vidas sea en vano. Porque seguimos inmersos en delitos y pecados. Porque seguimos inmersos en esa vida que a Dios no le agrada. Dice aquí que el delito es merecedor de ese castigo. Y tenemos nosotros por seguro que si hacemos las cosas que a Dios no le agrada, vamos a recibir ese castigo. Vamos a recibir esa destrucción. Tarde o temprano llegará ese castigo a nuestras vidas si nosotros cometemos ese delito, si cometemos ese pecado. Estamos dentro de la protección de Dios. Pero si salimos de esa protección de Dios, morimos. Si salimos de esa protección de Dios, tal vez no vamos a recibir una muerte física, pero sí una muerte espiritual. Si salimos de esa protección, de ese refugio que es Cristo, vamos a tener esa muerte espiritual que no nos va a llevar a nada bueno. Es necesario que nosotros entonces estemos dentro de ese refugio. Que si Cristo es nuestro refugio, que permanezcamos en ese refugio, para que nunca seamos merecedores de ese castigo. Mire que estos homicidas, si el familiar más cercano al muerto los encontraba, los mataba. Es por eso que ellos tenían que correr a esa ciudad de refugio. Y ahora es nuestra obligación correr también a esa ciudad de refugio, que es Cristo.
Que podamos nosotros decir, Cristo es mi refugio, Cristo es mi fortaleza, que en medio de los problemas, que en medio de las dificultades nosotros podamos decir, Él es mi fortaleza, Él es mi refugio. Que nosotros podamos estar refugiados en Él, que en medio de los problemas, en medio de las dificultades, podamos estar en medio de Él, que sea Él nuestro refugio. Porque a veces a nosotros como cristianos nos dicen que estamos locos, precisamente porque hemos aprendido a refugiarnos en Dios. No nos refugiamos en el alcohol, no nos refugiamos en las drogas, nos refugiamos en Cristo, porque Él es el que nos da fuerzas, porque Él es el que nos levanta, porque Él es el que nos protege, porque estando dentro de esa protección de Dios, nada ni nadie nos puede tocar. Como dice Jenny, Cristo es nuestro refugio, y algo importante, el ejemplo que daba con respecto al ratón cuando tiene una cueva hecha en su pared. Tal vez la persona que quiere matarlo puede meterle hasta un palo o algo con el fin de obligarlo a salir y de esa manera matarlo. El ratón siente que es hostigado, que es molestado, pero mientras no salga no tiene problema. Y eso mismo pasa con nosotros. Los problemas, las dificultades son como ese palo que quieren hostigarnos, que quieren hacernos salir, que quieren hacernos renunciar a Cristo. El hecho de que Cristo sea nuestro refugio no significa que no tengamos problemas. Precisamente es nuestro refugio porque sabe que hay problemas. Sucede como en aquellas ciudades donde constantemente están bombardeando. ¿Qué hay en esos lugares? Refugios subterráneos. No para ir de camping, no porque quieran ir allá de vacaciones, sino precisamente porque están siendo bombardeados, porque están en peligro de muerte, y eso hace que ellos se escondan en ese lugar. Estar con Cristo entonces no significa estar libre de problemas, sino precisamente Él es nuestro refugio, que nos permite tomar un aliento nuevo, que nos da la oportunidad de recobrar fuerzas y volver a comenzar. Amén. Mire qué importante cuando nosotros aprendemos de que Cristo es nuestro refugio. Cuando entendemos eso en nuestro corazón, porque es diferente que lo aprendamos a que lo entendamos y que lo guardemos en nuestro corazón. Cuando nosotros logramos entender que Cristo es nuestro refugio, vamos a vivir tranquilos. Cuando logramos entender que Cristo es el que está en medio de nosotros, el que cubre nuestra vida, el que protege todo nuestro ser, vamos a estar tranquilos. Veamos en Deuteronomio 33, 27. El Dios eterno es tu refugio, su poder es eterno y te protegerá. Él expulsó al enemigo ante ti y dijo, destruye. Mire que cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, en el momento en que nosotros aprendemos a confiar en Él ciegamente, el enemigo es destruido. Cuando nosotros aprendemos a decirle al Señor, yo confío en ti ciegamente y sé que todo enemigo será destruido, Él lo destruye. Porque estamos dentro de esa cobertura, porque estamos dentro de esa bendición, porque estamos dentro de ese refugio. Y si Él prometió protegernos, Él lo va a hacer. Si Él prometió guardarnos, Él lo va a hacer. Pero si tú estás convencido, si tú estás seguro de que Él es tu refugio. Pero a veces decimos, Él es mi refugio, pero en medio de los problemas y en medio de las dificultades somos los primeros en renegar. En medio de los problemas y las dificultades somos los primeros en pensar en dar un paso atrás, sabiendo que es Cristo nuestro refugio, que podemos ir donde Él cuando estamos tristes, cuando estamos agobiados, cuando estamos llenos de deudas, cuando estamos llenos de problemas, cuando estamos llenos de dificultades, podemos ir a ese refugio. Porque es Él el que prometió guardarnos, es Él el que prometió protegernos. Y Él cuando promete algo lo cumple. Él no es como nosotros que prometemos algo y no lo cumplimos. Él sí lo cumple. Él sí cumple sus promesas, y si Él prometió guardarnos y protegernos, Él lo va a hacer, siempre y cuando nosotros no nos salgamos de ese refugio.
Veamos en Jeremías 17:17. No te vuelvas un motivo de terror para mí, pues tú eres mi refugio en tiempos de desgracia. Mire que en los tiempos malos, decía en otra versión, Dios es nuestro refugio. Lo que decía nuestro pastor, en los lugares donde hay más problemas, más conflicto, hay lugares de refugio. Es más, cuando hay demasiados huracanes en una ciudad, hay esos lugares de refugio. Y precisamente si hay esos lugares de refugio es para librar a esas personas de ese problema, de esa dificultad. Qué bueno que nosotros aprendamos a ver a Cristo como ese refugio para nuestras vidas. Porque a veces nosotros cuando estamos en medio de problemas y de dificultades, lo único que hacemos es buscar a otras personas y refugiarnos en otras cosas, sabiendo que Cristo es nuestro refugio, sabiendo que Cristo pagó un precio muy alto para ser nuestro refugio. Dice aquí en Números que por el homicida nadie podía pagar ningún precio. Si él lo cometía de manera voluntaria, nadie podía pagar un precio por él y sencillamente lo mataba. Y muchas veces nosotros pecamos de manera voluntaria. ¿Y qué merecemos? Merecemos el castigo. Sin embargo, Cristo pagó un precio muy alto por nosotros. Y nosotros no le damos esa valía a ese precio tan grande que Él pagó por nuestras vidas. Somos demasiado especiales para Cristo. Si no fuéramos especiales para Él, Él no hubiera pagado nada. Si uno paga por algo es porque le importa. Si uno paga por algo es porque le gusta. Si uno paga por algo es porque lo necesita. Y Cristo pagó un precio muy alto por nosotros. Él pagó un precio muy alto para ser nuestro refugio. Él pagó un precio muy alto para proteger nuestras vidas, porque nosotros éramos merecedores de ese castigo. Lo mismo que les iba a pasar a estos homicidas, iba a pasar con nosotros. Iba a llegar Satanás y iba a acabar con nuestras vidas. Pero Cristo se puso en medio y sencillamente pagó ese precio. Qué bueno que nosotros le correspondamos a Él, que paguemos también un precio por Él, que por más que a nosotros nos agrade hacer muchas cosas, nosotros podamos pagar ese precio por Él y que podamos corresponderle a ese amor puro y verdadero que Él tiene para con nosotros. Entonces, tenemos que acudir a ese refugio. Y hablábamos, en esos lugares que hay huracanes, que hay bombardeos, la gente es la que acude a ese lugar. A veces confundimos el consuelo con la protección. Jesucristo nos protege, Él nos cuida, Él no permite que no tengamos problemas, sino que los problemas no nos destruyan. Las personas no nos protegen, nos consuelan, nos dan algo de emoción en ese momento y pareciera que el problema se ha solucionado. Jesucristo entonces no nos quita los problemas, pero sí nos ayuda a superar esos problemas y lo que siempre hemos leído de la palabra, aunque pasemos por el fuego, no seremos consumidos. Ahora, ahí no dice no pasarás por el fuego, dice cuando pases por el fuego, porque mientras estemos en este mundo vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, vamos a tener necesidades, eso es normal y hemos hablado en algunas ocasiones. Mientras yo vea los problemas y las dificultades como algo normal, no me van a asustar, sino antes por lo contrario, yo me preparo para poderlo superar. Y en esos lugares donde hay huracanes, para ellos los huracanes son normales. Por eso ellos acuden a los refugios. En nuestra región los huracanes no son normales. Por eso si llegara a pasar un huracán, nos acaba. Porque para nosotros no es normal. Y como para nosotros no es normal, no estamos preparados. Si los problemas, las dificultades, nosotros las vemos como algo natural, simplemente acudimos a nuestro refugio. Algo muy importante que dice nuestro pastor, acudir a nuestro refugio. De nada sirve saber
que Cristo es mi refugio si yo no acudo a Él. De nada sirve saber en esas ciudades que hay un refugio, pero si yo no voy a ese refugio, sencillamente llega el huracán y se lo lleva como nada. ¿De qué nos sirve a nosotros saber y estar convencidos? Sí, Cristo es mi refugio, pero si sencillamente no voy a Él. Tranquilamente llega Satanás y nos lleva. Llega Satanás y acaba con nuestras vidas, porque no hemos ido a ese refugio que es Cristo. Veamos en Salmo 91. Señor mío, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Mire qué maravilloso, no solamente ha sido nuestro refugio, sino que es refugio de generación en generación. Si tus padres sabían de que Cristo es su refugio, ellos iban a ese lugar. Y te enseñaron a ti que Cristo es ese refugio, de igual manera tú vas a buscar ese refugio. Y el día que tú tengas tus hijos, de esa misma manera vas a enseñarle a tus hijos que Cristo es su refugio y ellos irán a ese refugio. Es necesario de que nosotros, así como Cristo nos protege de generación en generación, también nosotros demos a conocer de ese refugio de generación en generación. Porque si los padres no le enseñan a sus hijos que Cristo, que Dios es su refugio, sencillamente no van a saber a dónde ir. En el momento que lleguen problemas y dificultades, no van a saber que Cristo es su refugio, porque nosotros mismos no fuimos capaces de enseñarles. Si queremos que se cumpla lo que dice la palabra de Dios, que es el refugio de generación en generación, nosotros debemos transmitir ese conocimiento de generación en generación. Porque si alguien no sabe de la existencia de ese refugio, sencillamente no va a ir. Y si tus hijos no saben de la existencia de ese refugio, sencillamente no van a buscar de Cristo. En el momento que estén en medio de problemas y de dificultades, se van a refugiar en otras cosas y no se van a refugiar en Dios. Se van a refugiar en sus amigos, se van a refugiar en las drogas, se van a refugiar en el alcohol. Pero nunca se les va a pasar por la cabeza refugiarse en Cristo, porque tú como padre no fuiste capaz de enseñarle que Cristo era su refugio, que Cristo era su fortaleza, que Cristo es el que lo levanta. Y el día de mañana no pretendamos de que nuestros hijos busquen de Cristo cuando nosotros mismos no les enseñamos. Este es el momento para que nosotros enseñemos a nuestros hijos de que Cristo es ese refugio maravilloso, que por más que nosotros hayamos cometido cosas que le desagradan a Dios, es Cristo nuestro refugio y es Él el que nos mantiene a salvo. Estos homicidas habían hecho cosas graves, sin embargo, en ese lugar estaban protegidos. Muchos de nosotros, todos, en absolutamente todos, hemos cometido cosas que a Dios le desagradan. Pero si estamos en medio de Él, si estamos protegidos por Él, vamos a estar a salvo. Pero ¿qué pasa si cometemos errores y sencillamente nos salimos de ese refugio? Llega Satanás y acaba con nuestras vidas. Debemos tener algo claro, Satanás está pendiente para acabar con tu vida, para acabar con mi vida. Y no de esa vida física, sino de esa vida espiritual. Porque sabe que cada uno de nosotros tenemos ese potencial. Sabe que en medio de ese refugio que es Cristo, vamos a ser personas grandes y poderosas. Y que vamos a acabar con Satanás. Y por eso Él quiere destruir. Él quiere destruir tu vida, quiere destruir mi vida. Depende de cada uno de nosotros si le damos pie para que lo haga. Si nosotros nos salimos de ese refugio, Él va a acabar con nosotros. No permitamos que ese refugio, no permitamos que nuestra vida se salga de ese refugio, porque nos vamos a arrepentir para toda la vida. Porque nos vamos a arrepentir de haber tal vez hecho cosas que le desagradan a Dios saliéndonos de ese refugio
y que Satanás acabe con nuestras vidas y que Satanás acabe con el propósito que Dios tenía en nuestras vidas. Porque nosotros mismos somos los que nos encargamos de acabar con ese propósito o de continuar con ese propósito. Si empezamos a hacer las cosas que le agradan a Dios, si empezamos a hacer las cosas como a Dios le agrada, téngalo por seguro que vamos a obtener muchas bendiciones y que todos los sueños y que todos los anhelos que tenemos en nuestro corazón se cumplirán conforme lo que Él quiere, conforme lo que a Él le agrada y no conforme lo que nosotros queremos. Dios es un Dios maravilloso. Si Dios te llamó, si Dios te escogió, es porque vio algo maravilloso en ti, porque vio algo maravilloso en mí. Y no permitamos que Satanás destruya con ese propósito. No permitamos que Satanás acabe con ese propósito maravilloso con el cual Dios nos creó. Si tú llegaste a esta tierra es porque tienes un propósito. Y pidámosle a Dios que cumpla ese propósito en nuestras vidas. Que cumpla ese propósito en cada uno de nosotros. Pídele tú allá en tu casa que me estás viendo, dile, Señor, yo quiero que cumplas tu propósito en mí y que no permitas que me salga de ese refugio, porque el día que nos salgamos de ese refugio sencillamente vamos a morir. El día que salgamos de ese refugio Satanás nos va a matar. No permitamos, no le demos ese gusto al diablo, no le demos ese gusto a Satanás de acabar con nuestras vidas, sabiendo que Cristo es nuestro refugio, sabiendo que en Él podemos obtener muchas cosas maravillosas si hacemos las cosas que Dios le agrada. La invitación para este día y a partir de este día para nuestra vida, que empecemos a creerle al Señor, que Él es nuestro refugio, que Él nos guarda, que Él nos protege, pero siempre y cuando no nos salgamos de ese lugar. No te salgas de ese lugar, no te salgas de ese refugio que es Cristo, porque Satanás quiere acabar contigo, porque Satanás quiere acabar conmigo. Y depende de cada uno de nosotros si seguimos a Cristo o si seguimos al diablo. Amén. Jesucristo entonces es nuestro refugio, como nos explicaba Jenny, necesitamos nosotros creerlo. ¿Por qué dice que es de tradición? ¿Por qué dice que es de generación en generación? Porque de esa manera nosotros estamos seguros de que es verdad. Cuando nosotros vemos un refugio donde ya ha resistido, entonces es más confiable y nos permite creer. Debemos saber que Dios es el Dios de toda la eternidad. Jesucristo siempre ha estado con los antepasados y los ha ayudado. Y si antes ayudó, nos puede ayudar también a nosotros. Nada perdemos si estamos bajo la protección de Dios. Hay los incrédulos que podrán decir, bueno, y si Jesús no existe, y si no hay problemas, sucedería como un aviso de bombardeo o un aviso de huracán. Si hay una aviso, una alerta de huracán y me meto al refugio y después no hay huracán ni tampoco hubo bombas, ¿qué pierdo? Nada. Pero el que se quedó por fuera, si hubiera en realidad pasado eso, si hubiera habido un huracán y si hubieran bombardeado, él se perdía. Por lo tanto, nosotros no perdemos. Nosotros nos metemos con Cristo, estamos bajo su cobertura y total, si Él viene un día o no viene, nosotros los cristianos estamos seguros de que Jesucristo va a venir y que Jesucristo nos protege. Pero si fuera el caso y que Él no viniera, ¿qué hemos perdido? No hemos perdido nada, hemos ganado. Porque peor hubiera sido quedarnos fuera de esa protección y si hubiera ese desastre. Por lo tanto, es mejor estar con Cristo que quedarnos por fuera. Aceptemos esa protección, solamente Él nos la da. Estar protegidos por Jesucristo no significa no tener problemas, antes por lo contrario, porque hay problemas, es que buscamos ese refugio que no nos evita el problema, pero sí nos cuida y nos protege para que el problema no nos acabe. Es entonces la enseñanza de esta mañana. Los esperamos el día de mañana, si Dios quiere, en una nueva enseñanza, una nueva emisión, para que tengamos vidas de excelencia. Que Dios los bendiga. Hasta nuestra próxima emisión.